Muchos Toledos enteros y verdaderos hay en este Toledo pétreo, al que el río Tajo protege por 3 de sus costados en codicioso abrazo. Es su ciudad predilecta, su ciudad emblemática. Todos lo saben. Uno de esos Toledos es ciertamente el que miró con apasionado ahínco el pintor cretense que aquí vivió durante más de 30 años, con más amarguras que felicidad, por cierto. Reflexionaba Gregorio Marañón, otro vecino ilustre de estos territorios. Doménicos Theotocópulos pintó el río solamente en 2 cuadros, mas para siempre, y con todas sus aguas lívidas despeñándose entre los tajos. Quizás en esos cuadros están el río y la ciudad más verdaderos. Muy diferentes en todo caso al paisaje espiritual que nos transmiten los retratos del poeta Garcilaso en sus doloridas églogas. Aquel gran poeta guerrero, el que más tarde sería llamado Capitán del Tajo, herido entonces por la muerte de su amada Isabel, la portuguesa, sin duda hubo de fijarse más en la ciudad espectral y sombría, en la ciudad siempre mística, enraizada en su densa soledad, fuera del tiempo. Por eso la llamó inmortal. Toledo es la ciudad en la que todos los itinerarios son santos, pero siempre bajo la sombra levemente ominosa que viene de los olivares, como ya intuía Marañón. Para un río solo hay una ruta transitable, la de su destino. Claro que el ilustrado médico descubre, en su pasión toledana, muchas otras posibles, por ser este río el eje de España. En Toledo, cada ruta es no una lección de historia, sino una resurrección de nosotros mismos. Y el río sería así una canción larga y secreta hasta el mar de Portugal. ¿Qué encontrarán después tus manos llenas de Toledo hacia ti precipitado? Se preguntaba hace medio siglo otro poeta, José García Nieto, herido también por estos paisajes rotundos.
Apenas se ha despedido de la ciudad, cansado tal vez de morder tanta roca, el Tajo se apacigua y adormece, como una raya que dividiese la civilización de la nada. Así lo veía el viajero americano James Michener, al que le pareció también que las llanuras siguientes, tan desoladas y vacías, quietas junto a los meandros del río, estaban como si acabaran de haber sido reconquistadas a los moros. La vega por la que aparece el Guadarrama desmiente hoy aquella impresión de soledades. Un Guadarrama cargado también de muchos castigos, que baja con sus aguas aromatizadas por los pinos de la sierra madrileña de su nombre, solo cuando se lo permiten los muchos pueblos que ha visitado en su apresurado descenso. Por otra parte, visto con atención, el paisaje es aquí muy intenso. Las barrancas de Burujón, un poco escondidas en la margen derecha, forman una bronca letanía de cárcavas y cortados que asombran en la ondulada llanura. Durante 50 millones de años, el agua y el viento han erosionado, amasado, esculpido a su gusto las rojizas tierras arcillosas. Tierras sedientas que se inclinan y se despeñan sobre el cauce del río represado, que caen en el gran remanso azul de Castrejón, el primer embalse de la nueva etapa. Saltan y parpadean sobre las aguas, según a qué horas, insólitos colores y hasta siluetas atrevidas y raras formas que nacen del poderoso farallón y de los ásperos barrancos. Buen hogar para tantas aves conocidas que encuentran mucha comida en el entorno. Si acaso, el Tajo hubiera podido caer en viejas arrogancias o pretensiones desmedidas, entregarse de nuevo a saltos de vértigo, a bramidos y rápidos temibles, pero la mano del hombre lo obliga otra vez a atascar su freno, a domesticarse y tornarse civil y utilitario. El ancho valle se adormece lleno de aguas plácidas junto a la llamada meseta cristalina, que se adorna con graciosos cerros. La conocida voracidad del hombre no ha arruinado del todo los primitivos bosques de coscoja y de encina, ni ha hecho especialmente difícil la vida a la cigüeña. Fiel a su carácter asustadizo y a los tintes literarios que ha adquirido en Toledo, refresca el Tajo, aunque a la debida distancia, la muy noble Puebla de Montalbán. Por haber sido propiedad de los caballeros templarios, monjes y guerreros, le quedan a la Puebla muchos tesoros antiguos, algunos arremolinados en su preciosa Plaza Mayor. Y posee además un honor de índole más sutil y espiritual, haber sido cuna, en el año 1465, del bachiller Fernando de Rojas, autor de La Celestina, una de las obras mayores de la literatura española, y también del cardenal Pacheco, por si lo del poeta fuese poco.
temor tal vez a hundirse en los montes de Toledo, territorio granítico y bravo, muy rico en pobladuras gratas y en parajes admirables, el río se entretiene en sus meandros, regando huertos, llenando embalses. Se encamina lento hasta el Carpio, muy arrimado al apacible cauce de los campos de labor, y choca de pronto con Malpica, es decir, con un castillo de cuento árabe, surgido de repente, como por encantamiento, según creyó Pedro de Lorenzo. Fue toda esta zona fronteriza de defensa ante el Islam y estuvo erizada de castillos, muchas veces sobre el curso de los ríos. Ante las puertas, siempre generosamente abiertas de la ciudad de Talavera, el río Tajo se ejercita en una especie de rito ceremonial y de entrega. Las aguas se salen de madre, crean islas y arenales, se fijan a algunos taludes, dan alimento a bosquecillos de chopos. Por encima de los meandros se despliegan las barrancas que acogen Monte Bajo, Rañas y Reinos de la Retama. Es el umbral de los montes de Toledo, territorio de la Jara. Como el sitio es encrucijada de caminos, cruce de antiguas cañadas y de rutas comerciales, se proveyó muy pronto de grandes puentes. Uno de ellos, el de Santa Catalina, que llaman viejo, suele hacerse pasar por romano, aunque su cuerpo actual es del siglo XV. La ciudad de Talavera es nueva, amplia y moderna, pero también muy antigua, cosa que parece querer ocultar. Muchos siglos y algunas guerras, sobre todo las de Reconquista, las napoleónicas y las carlistas, con la frecuente ayuda de las grandes avenidas del río, acabaron aplastando el Alcázar Moro, los 3 recintos amurallados y otros edificios de empaque. Quedan, no obstante, algunos vestigios para que el curioso pueda hacerse idea de cómo fue esta ciudad llana, cuyas defensas la hicieron famosa. Ha sido apodada de la Reina porque el monarca de Castilla y de León, Alfonso XI, se la regaló, mediado el siglo XIV, a su esposa María de Portugal, la soberana de Talavera. O tal vez porque se atribuyó su señorío a su famosa y regular amante, doña Leonor de Guzmán, a la que la celosa portuguesa acabó mandando matar más tarde en el propio castillo talaverano. Claro que la ciudad también ha sido conocida como de los arzobispos, por el mucho trajín de estos que aquí hubo, especialmente de los de la Silla de Toledo. Talavera ha sido relativamente rica e industriosa y ha sabido siempre adaptarse a los cambios de los tiempos. Centro de manipulación de la lana de las ovejas merinas, luego de la seda, con lo que se llenaron de morera sus alrededores y se levantó una real fábrica para tejer damascos y otras telas lujosas. Más tarde aposento de alfares, que se nutrían de las arcillas y tierras ferruginosas de los alrededores, que cocían con carbón de los montes de Toledo. Sus cerámicas azul cobalto, cuya presencia estuvo eclipsada durante 200 años, siguen siendo tan apreciadas hoy como en el siglo XVI, en pleno Renacimiento. Literatura y tauromaquia, en fin,
tienen en la ciudad hitos propios. En la primera, porque anduvieron aquí en diversos menesteres dos arciprestes casi legendarios, el de Hita, autor del libro del Buen Amor, y el llamado precisamente de Talavera, Alfonso Martínez, que escribió El Corbacho. Pero además, de Talavera fue al parecer alcalde mayor, aunque por poco tiempo, el bachiller don Fernando de Rojas, el urdidor genial de la tragicomedia de Calixto y Melibea, natural de la Puebla de Montalbán, que ya visitó el río. Por lo que a Toro se refiere, en su plaza, entre las más antiguas de España, y como todos recuerdan todavía, murió el matador Joselito en 1920. Confesaba Gerardo Diego. Y todo cesó al fin porque quisiste. Te entregaste tú mismo, estoy seguro. Bien lo decía en tu sonrisa triste, tu desdén hecho flor, tu desdén puro. Las aguas que conocieron todos estos sucesos han pasado bajo el puente de hierro hace mucho tiempo. Ya no están aquí. Mas el río sí está. Siempre está. Amansado su cauce, porque enseguida va a detenerlo un nuevo embalse, el de Azután, sirve de ocasional espejo a pueblos que parecen retoños de Talavera o lucen enigmáticos orígenes. Alberche, Calera y Chozas, Las Herencias. Todos aprovechan más o menos las aguas y se entregan a cultivos de ocasión, es decir, de inmediato provecho y según pinte la demanda, hasta no hace mucho con la ayuda de norias y acequias. Entre la presa del embalse y su cola oficial, median 3 docenas de kilómetros, en ocasiones bien aprovechados por el verdor. Modesto, llamado Jévalo, se desenvuelve entre las rañas, camino del embalse de Azután, junto a las rampas de Paniagua. La vegetación es refugio de jabalíes, corzos y venados. En algunos lugares, esa vegetación de carácter mediterráneo se torna doméstica y productiva, es decir, aparecen rodales de pinos, castaños y olivos. En la otra margen del río, donde dicen Jara Baja, no mejoran el carácter y el provecho de las tierras. Son también broncas, abrasadas, pedregosas, agrestes de espinas, mordidas de soledad. En el costado del embalse sobrevive el misterioso despoblado conocido como Ciudad de Vascos, una fortaleza hispano-musulmana que solo vivió 100 años, entre los siglos X y XI, y se cree que hasta con 3.000 habitantes. Su nombre, su existencia y su desaparición continúan siendo un misterio. Pero el río sigue por el sur, apartado y tranquilo, bajo uno de los puentes más ilustres que posee. El lugar fue siempre paso tradicional, hasta que un belicoso arzobispo de Toledo, llamado Pedro Tenorio, mandó hacer un formidable puente de sillería para facilitar el paso a los peregrinos que iban a Guadalupe. Eso ocurrió hace unos 700 años. El burlón Luis de Góngora piropeaba aquí al Tajo de esta manera. Llamados sois con razón de todos, sagrado río,
pues que pasáis por en medio del ojo del arzobispo. El pueblo, apuñado en un claro y que siempre se llamó, para ahorrar dudas, Puente del Arzobispo, nació y se desarrolló al amor del puente, y muchos de sus vecinos se dedicaron pronto al menester de la cerámica, en rivalidad con Talavera. Por aquí utilizan sobre todo los verdes de cobre sobre fondo blanco, con dibujos florales y faunísticos. Es la elegante Puebla de Oropesa un largo mirador sobre el vasto campo Arañuelo, al borde de Extremadura, a la que el río renuncia a aproximarse, aunque apenas dista una docena de kilómetros al norte. Su categoría ya aparece en su empaque y en las conjeturas de su nombre. Cuentan que si hubo en los alrededores una explotación de oro, que si con oro se pagó a los mahometanos el rescate de una bella cristiana, que si el mismo Hércules en persona fundó el caserío en lo alto de una colina pizarrosa. Realmente empieza a saberse del lugar bien entrada la Edad Media, cuando son sus dueños los Álvarez de Toledo. Isabel la Católica les concede título de condes, y uno de ellos alcanza el cargo de virrey del Perú. De entonces son sus mejores recuerdos, dos castillos, o castillo y palacio unidos. Una parte, la del Palacio Condal, fue convertida hace 70 años en parador de turismo. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos y las encinas, ¿a dónde el camino irá? ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero, la tarde cayendo está, la tarde cayendo está. Un río modesto, llamado Jévalo, se desenvuelve entre las Rañas, camino del embalse de Azután, junto a las rampas de Paniagua. La vegetación es refugio de jabalíes, corzos y venados. En algunos lugares, esa vegetación de carácter mediterráneo se torna doméstica y productiva, es decir, aparecen rodales de pinos, castaños y olivos. En la otra margen del río, donde dicen Jara Baja, no mejoran el carácter y el provecho de las tierras. Son también broncas, abrasadas, pedregosas, agrestes de espinas, mordidas de soledad. En el costado del embalse sobrevive el misterioso despoblado conocido como Ciudad de Vascos, una fortaleza hispano-musulmana que solo vivió 100 años, entre los siglos X y XI, y se cree que hasta con 3000 habitantes. Su nombre, su existencia y su desaparición
continúan siendo un misterio. Pero el río sigue por el sur, apartado y tranquilo, bajo uno de los puentes más ilustres que posee. El lugar fue siempre paso tradicional, hasta que un belicoso arzobispo de Toledo, llamado Pedro Tenorio, mandó hacer un formidable puente de sillería para facilitar el paso a los peregrinos que iban a Guadalupe. Eso ocurrió hace unos 700 años. El burlón Luis de Góngora piropeaba aquí al Tajo de esta manera: Llamados sois con razón de todos, sagrado río, pues que pasáis por en medio del ojo del arzobispo. El pueblo, apuñado en un claro y que siempre se llamó, para ahorrar dudas, Puente del Arzobispo, nació y se desarrolló al amor del puente, y muchos de sus vecinos se dedicaron pronto al menester de la cerámica, en rivalidad con Talavera. Por aquí utilizan sobre todo los verdes de cobre sobre fondo blanco, con dibujos florales y faunísticos. De los ásperos barrancos. Buen hogar para tantas aves conocidas que encuentran mucha comida en el entorno. Si acaso, el Tajo hubiera podido caer en viejas arrogancias o pretensiones desmedidas, entregarse de nuevo a saltos de vértigo, a bramidos y rápidos temibles, pero la mano del hombre lo obliga otra vez a atascar su freno, a domesticarse y tornarse civil y utilitario. El ancho valle se adormece lleno de aguas plácidas junto a la llamada meseta cristalina, que se adorna con graciosos cerros. La conocida voracidad del hombre no ha arruinado del todo los primitivos bosques de coscoja y de encina, ni ha hecho especialmente difícil la vida a la cigüeña. Fiel a su carácter asustadizo y a los tintes literarios que ha adquirido en Toledo, refresca el Tajo, aunque a la debida distancia, la muy noble Puebla de Montalbán. Por haber sido propiedad de los caballeros templarios, monjes y guerreros, le quedan a la Puebla muchos tesoros antiguos, algunos arremolinados en su preciosa Plaza Mayor. Y posee además un honor de índole más sutil y espiritual: haber sido cuna, en el año 1465, del bachiller Fernando de Rojas, autor de La Celestina, una de las obras mayores de la literatura española, y también del cardenal Pacheco, por si lo del poeta fuese poco. Con temor tal vez a hundirse en los montes de Toledo, territorio granítico y bravo, muy rico en pobladuras gratas y en parajes admirables, el río se entretiene en sus meandros, regando huertos, llenando embalses. Ni ha hecho especialmente difícil la vida a la cigüeña. Fiel a su carácter asustadizo y a los tintes literarios que ha adquirido en Toledo, refresca el Tajo, aunque a la debida distancia, la muy noble Puebla de Montalbán. Por haber sido propiedad de los caballeros templarios, monjes y guerreros, le quedan a la Puebla muchos tesoros antiguos,
algunos arremolinados en su preciosa Plaza Mayor. Y posee además un honor de índole más sutil y espiritual: haber sido cuna, en el año 1465, del bachiller Fernando de Rojas, autor de La Celestina, una de las obras mayores de la literatura española, y también del cardenal Pacheco, por si lo del poeta fuese poco. Con temor tal vez a hundirse en los montes de Toledo, territorio granítico y bravo, muy rico en pobladuras gratas y en parajes admirables, el río se entretiene en sus meandros, regando huertos, llenando embalses. Se encamina lento hasta el Carpio, muy arrimado al apacible cauce de los campos de labor, y choca de pronto con Malpica, es decir, con un castillo de cuento árabe, surgido de repente, como por encantamiento, según creyó Pedro de Lorenzo. Fue toda esta zona fronteriza de defensa ante el Islam, y estuvo erizada de castillos, como ya intuía Marañón. Para un río solo hay una ruta transitable, la de su destino. Claro que el ilustrado médico descubre, en su pasión toledana, muchas otras posibles, por ser este río el eje de España. En Toledo, cada ruta es no una lección de historia, sino una resurrección de nosotros mismos. Y el río sería así una canción larga y secreta hasta el mar de Portugal. ¿Qué encontrarán después tus manos llenas de Toledo hacia ti precipitado?
Se preguntaba hace medio siglo otro poeta, José García Nieto, herido también por estos paisajes rotundos. De hacerse pasar por romano, aunque su cuerpo actual es del siglo XV. La ciudad de Talavera es nueva, amplia y moderna, pero también muy antigua, cosa que parece querer ocultar. Muchos siglos y algunas guerras, sobre todo las de Reconquista, las napoleónicas y las carlistas, con la frecuente ayuda de las grandes avenidas del río, acabaron aplastando el Alcázar Moro, los 3 recintos amurallados y otros edificios de empaque. Quedan, no obstante, algunos vestigios para que el curioso pueda hacerse idea de cómo fue esta ciudad llana, cuyas defensas la hicieron famosa. Ha sido apodada de la Reina porque el monarca de Castilla y de León, Alfonso XI, se la regaló, mediado el siglo XIV, a su esposa María de Portugal, la soberana de Talavera. O tal vez porque se atribuyó su señorío a su famosa y regular amante, doña Leonor de Guzmán, a la que la celosa portuguesa acabó mandando matar más tarde en el propio castillo talaverano. Claro que la ciudad también ha sido conocida como de los arzobispos, por el mucho trajín de estos que aquí hubo, especialmente de los de la Silla de Toledo. Talavera ha sido relativamente rica e industriosa y ha sabido siempre adaptarse a los cambios de los tiempos. Centro de manipulación de la lana de las ovejas merinas, luego de la seda, con lo que se llenaron de morera sus alrededores y se levantó una real fábrica para tejer damascos y otras telas lujosas. Más tarde aposento de alfares, que se nutrían de las arcillas y tierras ferruginosas de los alrededores, que cocían con carbón de los montes de Toledo. Sus cerámicas azul cobalto, cuya presencia estuvo eclipsada durante 200 años, siguen siendo tan apreciadas hoy como en el siglo XVI, en pleno Renacimiento. Literatura y tauromaquia, en fin, tienen en la ciudad hitos propios. En la primera, porque anduvieron aquí en diversos menesteres 2 arciprestes casi legendarios, el de Hita, autor del libro del Buen Amor, y el llamado precisamente de Talavera, Alfonso Martínez, que escribió Puente de Sillería para facilitar el paso a los peregrinos que iban a Guadalupe. Eso ocurrió hace unos 700 años. El burlón Luis de Góngora piropeaba aquí al Tajo de esta manera: Llamados sois con razón de todos, sagrado río, pues que pasáis por en medio del ojo del arzobispo. El pueblo, apuñado en un claro y que siempre se llamó, para ahorrar dudas, Puente del Arzobispo, nació y se desarrolló al amor del puente, y muchos de sus vecinos se dedicaron pronto al menester de la cerámica, en rivalidad con Talavera. Por aquí utilizan sobre todo los verdes de cobre sobre fondo blanco, con dibujos florales y faunísticos. Es la elegante Puebla de Oropesa un largo mirador sobre el vasto campo arañuelo, al borde de Extremadura, a la que el río renuncia a aproximarse, aunque apenas dista una docena de kilómetros al norte.
Su categoría ya aparece en su empaque y en las conjeturas de su nombre. Cuentan que si hubo en los alrededores una explotación de oro, que si con oro se pagó a los mahometanos el rescate de una bella cristiana, que si el mismo Hércules en persona fundó el caserío en lo alto de una colina pizarrosa. Realmente empieza a saberse del lugar bien entrada la Edad Media, cuando son sus dueños los Álvarez de Toledo. Isabel la Católica les concede título de condes, y uno de ellos alcanza el cargo de virrey del Perú. De entonces son sus mejores recuerdos, 2 castillos, o castillo y palacio unidos. Una parte, la del Palacio Condal, fue convertida hace 70 años en parador de turismo. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos y las encinas, a donde el camino irá, a donde el camino